autoridades religiosas y civiles, hermano mayor y miembro de la Junta y de la Comisión de Coronación de la Hermandad Patronal, devotos todos de Santa María del Alcázar, buenas noches. Quiero comenzar transmitiendo una doble satisfacción. En primer lugar, satisfacción por presentar a don José Policarpo Cruz Cabrera, al que considero un gran amigo, y lo cual me llena de satisfacción y de orgullo, ¿sabes?, de presentarte. Y también, como no, la satisfacción de haber hecho realidad este proyecto de conferencias que surgió hace ya unos años, cuando empezamos el proceso de coronación de Santa María del Alcázar. Al ver el expediente vimos, como ha dicho don Andrés, la calidad de ese expediente, de las aportaciones que habían hecho todos los que se le había solicitado participar en el expediente, las diferentes columnas vertebrales que lo formaban, ¿no? Y vimos que era de obligado cumplimiento darlo a conocer, para que todos los baezanos y todos los devotos de Santa María del Alcázar nos acercáramos a esa coronación con un conocimiento completo de la devoción a María a nuestra patrona, desde el punto de vista devocional, artístico, histórico, y de esa manera acercarnos a una coronación repleto de devoción y de orgullo, porque cuando terminen estas conferencias os vais a dar cuenta del nivel que tiene nuestra patrona en todos los aspectos que se exigen en un expediente de coronación. La calidad de la talla, la devoción mariana que hay en la diócesis de Jaén, pero en Baeza sobre todo, y todos los aspectos que conlleva esta serie de conferencias que voy a ver, lo cual me llena de satisfacción en ver hecho realidad estas conferencias. Policarpo aportó en ese expediente un apartado que lo tituló La imagen de Santa María del Alcázar, descripción, significación iconográfica, cronología y vinculación estilística. Al transformar la conferencia la ha titulado Santa María del Alcázar, historia, arte e iconografía. Hablar de Policarpo es hablar de una persona que yo creo que reúne una serie de valores que es difícil de ver aunado en una persona, que es inteligencia, sencillez, generosidad, unos valores que lo he ido captando a lo largo de los años de amistad que nos unen ya muchas décadas de amistad, ¿no?, y de colaboración mutua. Yo he hecho libros con mi aportación fotográfica y él, pues, en cualquier trabajo que he hecho siempre se lo he mandado con total confianza y he sentido la palabra esa de generosidad, de revisarlo y aconsejarme en cualquier cosa que he hecho sobre Baeza o sobre fotografía incluso, ¿no? Entonces partimos de esos valores que reúnen al conferenciante de hoy. Y realmente hablar de Policarpo es hablar de una persona que lo podemos considerar a lo largo de la historia como uno de los investigadores y de los historiadores más importantes que ha tenido Baeza en el último tercio del siglo XX, y yo me atrevería también a decir en el siglo XXI. No lo ha hecho todo, sigue haciendo y seguirá haciendo y aportando muchísimos datos a la historia de Baeza, porque pensar que él, durante su juventud, cuando estuvo en bachillerato, tuvo la suerte, como todos los baezanos tuvimos, de conocer a una persona que fue el que todos llamábamos el cónsul, Rafael Rodríguez Monino, que inculcó unos valores en él. Yo creo que siempre digo que fue el hijo que nunca tuvo. Policarpo yo creo que mordeó el hijo que nunca tuvo y le inculcó unos valores y un amor a la historia, que él, siendo una persona inteligentísima, lo más normal es que hubiese ido por la ciencia, por matemática, cualquier otro tipo de carrera. Y sin embargo, yo creo que la influencia de Rafael fue fundamental en su persona e hizo que se dedicara a la historia. Y así como empezó su amor a la historia a través de la figura de Rafael. Rafael Rodríguez Monino, como todos sabéis, fue un personaje que llegó a Baeza en 1980, rompió todos los cánones de la ciudad en todos los aspectos, en el mundo cofrade aportó y hubo una revolución gracias a su figura, en la investigación, en las publicaciones. De hecho, fue ahí donde yo conocí a Policarpo, a través de la amistad que tenía con Rafael. En sus publicaciones colaboraba y Policarpo también empezó a pedirme a mí también trabajos fotográficos para ir colaborando en las publicaciones que hacía, lo cual, pues, me llenaba de orgullo, y ahora cuando veo tantas publicaciones con las fotos mías, para mí es totalmente una satisfacción y un orgullo, ¿no? Para mí más. Entonces, como digo, hablar de Policarpo sería estar aquí desde hoy hasta que se hiciese la coronación de la Virgen. Incluso yo creo que podemos llegar hasta cuando se hace el aniversario de la coronación, ¿no? Yo creo que no es el momento de hablar de su currículo, que ocupa más de 30 folios, ¿no? Pero simplemente quiero dar unas notas de su vida para que conozcáis. Casi todo lo que estáis aquí lo conocéis, pero hay generaciones nuevas que van a verlo en el programa a través de Nube La Loma y personas que a lo mejor no han oído hablar de él, ¿no?
Él estudió en el Instituto de Santísima Trinidad de Baeza, ya empezó allí como digo, a sobresalir. Yo la primera noticia que tengo de él fue en los pasillos del centro. Él nació en 1967, yo en el 68, con lo cual yo oía hablar en los pasillos de un alumno aventajado que sin estudiar, que iba a clase, él se llevaba a Pontevedra de antes y sacaba las mejores notas del centro. Esa es la primera noticia que tengo de él y entonces, desde entonces ya le empecé a mirar, ¿no? Posteriormente, como digo, a raíz de la relación con Rafael Rodríguez Bonino, fue cuando ya empezamos a tener más contacto con las diferentes publicaciones y como colaboración fotográfica. Y luego ya pues he seguido su obra, pues todas las publicaciones que tiene. Yo tengo en casa una estantería casi dedicada a su trabajo, porque voy a hablar de las publicaciones que ha hecho referentes con Baeza o referentes con Jaén, pero tiene relaciones con Guadix, con Granada, es decir, tiene multitud de trabajos hechos que englosarían una estantería entera y además, como he dicho, la ocasión de Granada, ¿no? Él se licenció en Geografía e Historia, en sección de Historia del Arte, en 1989 en la Universidad de Granada, y ya tuvo también ahí otro gran reconocimiento porque obtuvo el premio extraordinario de licenciatura, sobresaliente por unanimidad por su memoria dedicada a la Fante de Baeza. Nunca olvidó su ciudad y tanto en la tesis doctoral como en esta memoria utilizó la temática de Baeza. De esos años, como digo, junto a Rafael y luego de manera individual, que dedicó a la investigación en todos los archivos de las parroquias de Baeza, del Obispado de Jaén, de la Sencillez de Granada, de la Biblioteca Nacional, ¿no? En 1993 contrae matrimonio con María José y de ese matrimonio nacen sus dos hijos, Paula y Mateo, ¿no? Es doctor en Historia del Arte desde 1995 y realizó su tesis doctoral sobre el patrimonio arquitectónico y urbanístico de Baeza, con la calificación de acto cum laude por unanimidad. Otro detalle de la valía intelectual del conferenciante de hoy, ¿no? Y ya para culminar su currículum biográfico, podemos decir que hace 2 años fue ya nombrado catedrático de Historia del Arte por la Universidad de Granada. A este currículum biográfico podemos añadirle un currículum de publicaciones, de bibliografía, extensísimo, pero me voy a centrar solamente en algunos datos los más relacionados con la ciudad de Baeza. Ha realizado diferentes estudios sobre arquitectura civil, barroco efímero, ingeniería hidráulica, patrimonio cofradiero, imaginería en el mundo de la copia pictórica, todo ello en el ámbito de la Edad Moderna. Ha sido investigador principal en los proyectos I+D, arte granadino de la Edad Moderna en el contexto europeo, producción, mecenazgo, relaciones e influencias, y en el despliegue artístico de la monarquía hispánica siglos XVI y XVIII. Ha publicado multitud de trabajos sobre los temas arriba indicados, especialmente lo que se refiere a la ciudad de Baeza en diferentes revistas, congresos, conferencias. Cabe destacar su participación en obras colectivas sobre la escultura de la Pasión de Cristo en Baeza, en 1986, e historia documental de las cofradías y hermandades de penitencia de la ciudad de Baeza, en 1997, junto a Rafael Rodríguez Bonino, Sebastián Cabrera Checa y Damián Cruz Martínez. O en Baeza Arte y Patrimonio, en 2010, dirigido por María Francisca Morán Jiménez. O Baeza ayer y hoy, junto al expresado anteriormente de don Rafael Rodríguez Bonino y al que lo habla Pedro Narváez, en 1999. También ha escrito en solitario las siguientes monografías, referentes a Baeza, Las Fuentes de Baeza, en 1994, Patrimonio Arquitectónico y Urbano en Baeza, en 1999, y Los Edificios del Agua, Arte, Cultura e Hidráulica en Baeza, 2008. Y ha sido pregonero de la Semana Santa de Baeza, 2011. Pero para terminar y darle la palabra ya a nuestro querido conferenciante, quiero poner la guinda en este currículum y yo creo que esta última referencia hace mención y justicia a lo que estamos hablando de él, que es un personaje dentro de lo que es la investigación y la historia reconocido no solamente en la provincia de Jaén, sino en Granada. Imaginad que en Granada habrá hijos de Granada, profesores, catedráticos con una formación excepcional y con un renombre incluso a nivel nacional. Pues sin embargo ha sido elegido para ser el comisario del 5º centenario de la Catedral de Granada, un baezano, que es el conferenciante de hoy, para coordinar y ser el comisario de ese gran acontecimiento que se va a desarrollar desde 2023 hasta 2028. Con lo cual, yo creo que ya con ese gesto tenemos más que reflejado la calidad de este conferenciante, de este historiador y de este investigador que pasará a la historia de Baeza como uno de los grandes que han luchado y trabajado por la investigación de nuestra ciudad. Y que para los que amamos nuestra ciudad y nuestra devoción mariana de la Virgen del Alcázar, nos sentimos muy orgullosos de que formes parte de este expediente y de esta serie de conferencias. Así que, muchas gracias.
Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Lo primero que quiero expresar es mi doble o casi triple agradecimiento. En primer lugar a la Archicofradía de Santa María del Alcázar, que me ha invitado a formar parte de estos eventos, de esta serie de conferencias que yo creo que todos los conferenciantes estamos asumiendo con inmenso cariño. En segundo lugar, a todos ustedes, da gusto volver a mi pueblo y encontrar en un día desapacible y de partido de la Champions, que también hay que decirlo, pues este público tan maravilloso que tengo aquí delante. Y en tercer lugar, como no, a mi presentador, a Pedro Narváez, porque tengo que decir que bueno, me han presentado ya muchas veces a lo largo de mi carrera, nunca tan humanamente. Eso lo tengo que decir. Con tantísimo cariño. Bueno, como él bien dice, somos grandes amigos, pero yo diría más, Pedro es como mi hermano. Mi gran hermano. Bueno, gran hermano suena otra cosa, suena más televisivo, pero es mi hermano realmente de Baeza. Y bueno, pues yo venía muy tranquilo. Yo venía a dar mi charla como en una clase habitual. Pero en fin, estoy un poco sobrepasado, espero estar un poco a la altura. Lo bueno es que cuento con un guión que es el propio trabajo que nos encomendó la Archicofradía. A mí contactaron conmigo para que yo hiciera un pequeño estudio desde el punto de vista histórico-cultural y desde el punto de vista histórico-artístico y patrimonial, que al fin y al cabo es mi campo. Claro, yo si fuera poeta me dedicaría a la literatura en torno a la Virgen del Alcázar, ¿no? Pero no es el caso. Entonces, lo que yo he preparado realmente pues es como un tríptico en el cual, pues, en primer lugar, vamos a hablar del valor histórico de Santa María del Alcázar. Lo he titulado Tradición e Historia porque creo que hay que sobrellevar las dos cuestiones, la leyenda, la devoción y lo que son los aspectos histórico-documentales de su culto. Un segundo factor que he titulado Valor iconográfico, la representación de lo que la representación de María Santísima nos quiere contar. Y un tercer factor que sería su valor intrínseco, puramente artístico, ¿no? Pues por aquello, siempre los historiadores nos encanta buscar y desentrañar y acercarnos al momento, a la época, y si pudiéramos, lo digo desde ya, no hemos podido, pues descubrir al autor de tan excelsa imagen. Bueno, pues vamos con ello, en primer lugar, hablando de la tradición de la historia de la Virgen del Alcázar. Como no podía ser de otra manera, toda buena historia tiene que comenzar por el principio. Y en este caso, el principio tiene que ver con la conquista cristiana de la ciudad de Baeza, bueno, según las fuentes árabes, en 1226, o según las fuentes cristianas, en 1227. En ese momento lo que se va a hacer pues, es darle un sego católico a una ciudad que ya había asombrado previamente, ya en 1212, cuando se toma, cuando Alfonso XII, Alfonso VIII, ¿ven cómo estoy nervioso? Cuando Alfonso VIII toma la Navas de Tolosa, pues se asoma un poco más al sur y expresa en una bellísima carta dirigida, si se corta mucho lo hago de viva voz. Claro. Sin problema. ¿Se me escucha bien? Sí. Es que creo que además soy más yo si hablo sin micrófono. ¿Se oye bien? ¿De verdad? Se empieza a dar problemas. Vale. Bueno, pues sigo probando. Más cómodo, lo retira un poco. Sí, también. Si te sientes más cómodo, poner un poco retirado así. No, si yo es por vosotros, es que me da la sensación de que se cortaba el discurso. Bueno, pues realmente Alfonso VIII viene a escribir al papado una interesante carta en la que dicen que bueno, van más al sur y allí asomaron a Úbeda y Baeza, ciudades que les parecieron pues, las más grandes, más fuertes, más almenadas
y más importantes junto con Sevilla y Córdoba. Se ve que había otras cuantas ciudades que no conocía, ¿no? Pero ahí queda el dato de lo importante que viene a ser la conquista realmente cristiana de Baeza. Y la Virgen del Alcázar va a intervenir en esta historia siendo el nexo de unión entre la conquista definitiva de 1227 y la conquista previa que había tenido lugar en 1147 por las tropas castellanas. Durante 10 años la ciudad perteneció a Castilla y bueno, pues su catedral se puso bajo la inspiración o bajo la devoción de San Isidoro, ¿no? Con lo cual, en cierto modo, de esto ya tendremos ocasión de hablar más adelante, San Isidoro viene a ser también, en cierto modo, patrón propio de la ciudad. Bueno, pues para afianzar esa conquista se hicieron dos cosas fundamentalmente. La primera, traer una serie de caballeros hijosdalgo, ¿no? Los famosos repobladores de la ciudad de Baeza, que después se convirtieron en cuna, por así decirlo, de la gran nobleza andaluza a lo largo de los siglos XIII, XIV, XV y XVI. Conforme se va expandiendo el poder castellano, aquellos nobles que se habían asentado su solar en Baeza se siguen desarrollando, se siguen expandiendo por el territorio. Es decir, una implantación político-militar. Pero en segundo lugar viene la implantación religiosa, con una catedral, que luego va a ser con catedral, porque se va a compartir con Jaén, con la conquista de Jaén, pero también con la dedicación a la Virgen María, de lo que va a ser pues, el segundo templo esencial de la ciudad, que se va a construir en el mismo corazón del Alcázar. Poseemos un dibujo muy conocido, no lo quiero comentar más, el famoso dibujo de Martín de Ximena Jurado, que nos ofrece todavía a mediados del 17, como la imagen de Baeza, para los baezanos de aquel tiempo, pues estaba muy ligada a aquel espíritu de conquista, con ese señalamiento de todas las torres, de las puertas de muralla, etcétera, y al mismo tiempo lo que van a ser las grandes parroquias en torno a las cuales pues, se va a agrupar la población. Como decía, aquí cumple un valor fundamental Nuestra Señora del Alcázar. Yo creo que es un valor que quizá no al principio, no justo en el siglo XIII, pero que a lo largo ya de los siglos XIV y XV va a ir aumentando progresivamente su importancia. Porque algunas fuentes nos hablan de cómo la primera dedicación de la iglesia del Alcázar posiblemente no fue a Santa María. De hecho, el conocido arco de Santa Ana, con la reproducción de los escudos de los caballeros hijosdalgo, que, como saben ustedes, está aquí reproducido modernamente en la propia iglesia de San Andrés. Es el lugar perfecto para esta conferencia, sin duda alguna. Ese nombre de arco de Santa Ana sugiere, incluso en algún texto lo hace también Ximena Jurado, la posibilidad de una dedicación primera a otra vocación que no fue Santa María. Pero cuando a partir de 1401 el obispo Rodrigo Narváez funda la colegiata, la funda ya como colegiata de Santa María. Es decir, entre 1227 y 1400 se va imponiendo en ese centro militar del Alcázar una iglesia que se va a ir gestionando en torno a la vocación de la Virgen María. Y Virgen María que además va a adquirir poco a poco tintes de patrona. Si nos fijamos en el detalle del arco de Santa Ana reproducido en la obra de Martín Ximena Jurado, podemos ver cómo la clave del arco contiene a lo que eran los dos patrones militares, San Andrés y San Isidoro, y entre ellos la Virgen María. Ahí está la Virgen María. No es exactamente la Virgen del Alcázar, pero es la dedicación mariana, ¿no?, de la colegiata. Por fortuna, también debemos a Martín Ximena Jurado pues la versión más completa realmente de la historia de la aparición de Nuestra Señora. Entonces nos dedica frases que realmente son bellísimas y son muy reveladoras. Nos habla del primor de su escultura, que excede lo que hacían los godos. Claro, cuando él habla de los godos,
habla del arte visigodo anterior a la llegada de los musulmanes y que muestra ser de romanos. Es decir, le atribuye a una antigüedad que permitía, y esto es muy importante para el siglo XVII, conectar la devoción a María Santísima del Alcázar con la población paleocristiana de la antigua Viatia romana, con los primeros obispos de Baeza. Es decir, esto forma parte, nosotros podemos ver las imágenes desde el punto de vista devocional, pero también de las historias que hay detrás de esa devoción, que son realmente muy interesantes. Y ya para terminar de rizar el rizo, sin aclararnos si esta imagen ya estaba presente en Baeza desde tiempos inmemoriales, lo que hace es vincularla a la primera conquista de Alfonso VII, en 1147, cuando 10 años después los cristianos tienen que dejar la ciudad, pues entonces nos dice Ximena Jurado, no podían llevarse la imagen, era muy grande, pesaba mucho, y la escondieron debajo de una campana. Y así fue como después, con la recuperación definitiva de la ciudad, pues aparece María Santísima y se termina venerando en el Alcázar, bajo aquella campana que todos conocemos como la famosa Beltrana. Es decir, estamos ante una imagen de conquista. Eso quiero dejarlo bastante claro porque además es un rasgo que la Virgen del Alcázar comparte con una enorme cantidad de advocaciones, especialmente hay algunas más al norte del Tajo, pero especialmente en Andalucía y en Castilla-La Mancha. En torno a Andalucía y Castilla-La Mancha hay más de 57 advocaciones de la Virgen del Castillo. Dirán ustedes, pues la Virgen del Alcázar, pero casi. Castillo, Alcázar, Castillo, en la Edad Media se emplean como casi sinónimos. He traído una lista, yo destacaría la Virgen del Castillo de Vilches, ¿no? por la cercanía, pero bueno, realmente he traído también alguna reproducción de este tipo de imágenes, pero lo que me interesa es sobre todo ver cómo estamos en un contexto semejante, conforme realmente a lo largo de los siglos X, XI, XII, XIII, conforme va avanzando la conquista castellana, la vocación de María del Castillo, va uniéndose a cada uno de los pueblos que van llegando. Y en algún caso, incluso en más, se utiliza directamente Virgen del Alcázar, no ya como sinónimo, sino exactamente igual. En la vecina Úbeda, la primera vocación de María Santísima a los Reales Alcázares de Úbeda fue también Santa María del Alcázar. Si es que somos ciudades hermanas hasta en eso. Pero bueno, habrá que decir, como Baeza se conquistó antes, nos hemos quedado con el título. Puesto que finalmente en Úbeda pues termina conociéndose como Nuestra Señora de la Asunción. También cerca de aquí, en Arjona, podemos hablar de Santa María del Alcázar. En Jerez, en el Alcázar de Jerez, una imagen que tiene una extraordinaria antigüedad y que en cierto modo durante bastante tiempo fue patrona de la ciudad. En Lorca también fue patrona de la ciudad. Compartía patronazgo con San Patricio, lo que pasa es que al final pues terminó diluyéndose su devoción. Esto es algo que distingue a Baeza de otras vírgenes del Alcázar, y es que en Baeza nunca se ha perdido la devoción a Nuestra Señora de este título. Y bueno, también habría que incluir, por razones diferentes, a Nuestra Señora del Alcázar de Toledo, que está más vinculada realmente pues, a episodios contemporáneos, bueno, propios de la Guerra Civil Española. Un pequeño detalle, no me he resistido aquí a traer, aunque sea malo y mal copiado de internet, pues lo siento, no he podido encontrar imagen mejor, no me ha dado tiempo. Una pequeña imagen de Nuestra Señora del Alcázar, de María Santísima del Alcázar, que muchos de ustedes conocerán, que está en Jaén, en la catedral. Porque precisamente el retablo de San Miguel de la Catedral fue costeado por un canónigo de la Catedral de Baeza, Ambrosio de Game, que tuvo una enorme importancia en
en el alajamiento del templo catedralicio de Jaén en el siglo XVIII, y él no se resistió a llevar la devoción de su pueblo. Y allí la dejó, aunque fueran chiquititos, ¿no?, para no llamar demasiado la atención, pero es un guiño que nos ha dejado a los historiadores. Bueno, he traído también alguna reproducción de estas imágenes de otros lugares donde se veneraban efigie de la Virgen María con el título del Alcázar. Las únicas que se conservan con cierta antigüedad, las demás han tenido que ser restituidas después de 1936, son la de Jerez y la de Sevilla, Virgen del Alcázar de Sevilla, que estaba en la iglesia de San Lorenzo, pero que actualmente tampoco se llama Virgen del Alcázar, sino que se venera como Virgen de Belén. Y una tercera coincidencia que me gustaría señalar es el hecho de la campana. No es algo excepcional tampoco. No es algo excepcional, puesto que esto es algo que nos dio a conocer maravillosamente bien Filomena Garrido en un precioso artículo que presentó en 2012 en El Escorial. Realmente son muchas las imágenes encontradas bajo una campana, lo cual no le resta mérito a la Virgen del Alcázar. Yo diría que todo lo contrario, porque aquí lo que interviene es un claro simbolismo de protección. Son imágenes de tipo, lo que llamaríamos en historia del arte, imágenes de tipo apotropaico, imágenes que están para proteger a su pueblo. Están ahí para eso. Y entonces el que aparezcan debajo de una campana, la campana se interpreta en ocasiones como la voz divina, ¿no?, que nos llama a la oración. Es también como el cáliz, es también la bóveda que nos acoge, y en ese sentido, como bóveda que nos acoge, acoge a la Virgen María, y la Virgen María, a su vez, acoge a su pueblo. Con lo cual, fíjense ustedes qué historia tan bonita, como una imagen de conquista, que surge como expresión de la llegada del pueblo castellano, lo que hace finalmente es conquistar el corazón de los baizanos. Esta frase se me ha ocurrido hace un rato y es que no me he resistido a contarla, ¿no? No soy poeta, pero a veces se me escapa ahí alguna cosilla. Es una historia curiosa, porque realmente en época de Ximena Jurado, que es el autor que da a conocer con más fuerza la imagen de la Virgen del Alcázar, no solo en Baeza, sino en todo su arciprestazgo y en todo el obispado, pues es el primero en nombrarla como patrona. La primera ocasión en la que se habla de la Virgen del Alcázar como patrona es en su texto, y además le coloca, no hay mucho grabado, no hay mucha silografía en el texto de Ximena Jurado, pero hay una justo al lado de esta frase, ¿no?, cuando habla de la enorme devoción de Baeza sobre su madre y reina, Baeza, no solo Baeza, sino toda la comarca, cómo acuden a ella cada vez que hace falta, porque si llueve, porque llueve. Entonces vamos a hacer que llueva menos. Si no llueve, porque no llueve. Si hay langosta, para eliminar la langosta. Si hay peste, para recobrar la salud. Lo que se llaman oraciones derogativas o de deprecación. Y siempre está presente la Virgen del Alcázar ayudando a su pueblo. No es porque lo tenga aquí al lado, también tengo que decir que el Cristo de la Yedra, ¿no? No se puede negar. Ni mucho menos. Y de hecho el Cristo de la Yedra tiene también mucho protagonismo en la obra de Ximena Jurado. Pero fíjense, es que las imágenes son reveladoras, muchas veces no nos damos cuenta. Dirán, no es la Virgen del Alcázar, ¿no? Porque es una Virgen, es Nuestra Señora de la Asunción, coronada. Era una premonición ya, de que la Virgen del Alcázar se iba a coronar canónicamente. Es una Virgen de la Asunción, ¿no?, como pueden ver, rodeada de ángeles, y a los lados los escudos de Baeza. No es la Virgen del Alcázar, pero representa a la Virgen del Alcázar y representa ese patronazgo que no era real todavía, pero que era ansiado seguramente por clérigos y religiosos como Martín Ximena Jurado. ¿Por qué escribe en estos términos? Pues yo creo, esta es una apreciación mía que en cierto modo algún texto, como el texto de Francisco Ruz Puerta sobre el obispado de Jaén, también deja entrever,
porque cuando su obra, Martín de Ximena Jurado, pues la devoción a la Virgen del Alcázar se había, y casi entre comillas, se había resfriado, había bajado bastante de nivel. Sin embargo, hay una serie de razones que lo que hacen es conectar con el pasado y además proyectarse hacia el futuro. La primera, un hecho fundamental, y es que la Virgen del Alcázar siempre estuvo ligada a la colegiata de Santa María del Alcázar. Por ser un templo de especiales resonancias sobre todo para la aristocracia baizana, como solar de numerosos caballeros hijos de Algo, pues nunca terminó de perderse, aunque se había ido apagando poquito a poco, la devoción a María Santísima del Alcázar nunca terminó de apagarse, hasta bien entrado el siglo XVII. Pero es que luego ocurrieron dos hechos considerados milagrosos. El primero, el famoso santuario de Baeza, cuando en torno a 1630 se hacen unas excavaciones en el Alcázar buscando tesoros y se encuentran una serie de huesos con extraños objetos que fueron interpretados como los restos de los santos mártires de Baeza, de los que hablaban las crónicas antiguas, entre ellos San Abundio. Yo no sé si recordarán ustedes un viejo lema, un viejo refrán baezano que dice: eres más tonto que Abundio, ¿no? Bueno, yo creo que porque no todo el pueblo de Baeza terminó de creerse la historia, puesto que las crónicas religiosas de Dextro y Luis Prando en el siglo XVIII eran considerados como falsos cronicones, ¿no? Es como se les menciona en la época. Pero eso ya empieza a refrescar la devoción, no resfriar, sino todo lo contrario, refrescar y mantener la devoción a la Virgen del Alcázar, que pretendidamente habría estado presente de tiempos inmemoriales en aquel lugar. Y luego, poco después, aparece el milagro del pozo, un milagro que nos cuenta, por ejemplo, Francisco Rus Puerta, como un niño que vivía en la Colación, en la parroquia de San Andrés, se cae un pozo. Los que sean vecinos de San Andrés saben lo profundos que son los pozos en esta parte del pueblo, y milagrosamente no se mata porque hay una señora dentro del pozo que lo sostiene a salvo. Y cuando sale y llega a la iglesia, dice, no a la iglesia de San Andrés, sino a la colegiata del Alcázar, se da cuenta de que es la Virgen del Alcázar quien le había ayudado. Y aquello, pues claro, provocó un extraordinario revuelo y la Virgen del Alcázar empezó a mantener más su devoción. Pero hay un hecho fundamental, el más importante, que es el que realmente nos lleva aquí, que es un hecho de reivindicación, un absoluto problema de reivindicación. Y es que Baeza se tuvo que enfrentar entre finales del siglo XVII y mediados del siglo XVIII a dos gravísimos problemas. El primero, que los canónigos de la colegiata se querían ir. La colegiata se estaba cayendo a pedazos y ellos intentaron irse a Andújar, se les negó, se levantó el pueblo casi en armas, y mientras se arreglaba la iglesia, pues se trasladan a San Miguel, se trasladan a San Pablo, hasta que al final, viendo que aquello no tenía remedio, consiguen la traslación definitiva a San Andrés, y por eso tenemos aquí a nuestra patrona. Este siguió siendo templo colegial de Santa María del Alcázar y San Andrés. Pero al mismo tiempo se produce otro hecho no menos doloroso para los baizanos, y es que el obispado de Jaén estaba empeñado en llevarse la catedral de Baeza a Jaén. Bueno, no la catedral, evidentemente, esto no las piedras, ¿no?, por así decirlo, pero sí la categoría y sí sus canónigos. Y arguyeron tres razones fundamentales. Primero, la sangre de los caballeros que habían conquistado la ciudad, que se la habían dejado por el Alcázar. La segunda razón, los restos de San Pedro Pascual, que había elegido ser enterrado en Baeza en lugar de en Jaén, ¿no? La famosa historia de la burra que sueltan a mitad de camino, y en vez de irse cuesta abajo hacia Jaén, se va cuesta arriba hacia Baeza. Y en tercer lugar, Santa María del Alcázar. Fue el tercer motivo arguido, la existencia de Santa María del Alcázar, aunque estaba en lo colegial, como patrona que condensaba la devoción de la ciudad. Y al final, justamente, en cuanto se muda aquí,
ya se habla de forma definitiva, documental, histórica y continuada de Santa María del Alcázar como patrona. Y no solo como patrona. Los textos nos hablan de una cualidad esencial de esta Virgen que no tienen todas las vírgenes de la provincia de Jaén, que es su condición y su veneración como reliquia. Es decir, no es solamente una imagen, es considerada una reliquia, en el sentido en el que concentra la devoción no solo de los baizanos que han vivido la fe desde 1227, sino desde tiempos realmente inmemoriales. Es algo que comparte con otras devotas imágenes de la provincia, y fíjense ustedes qué casualidad, bueno, casualidad no, las dos ciudades con más presencia de imágenes marianas veneradas como reliquias son la capital, y ahí tenemos a la Virgen de la Capilla, que ya sabemos que bajó del cielo, ¿no?, para presidir la procesión de San Ildefonso, y Baeza. Lo que ocurre, de las tres imágenes que tenían esa condición, la única que se ha conservado finalmente es María Santísima del Alcázar, aunque de la Virgen de los Mártires, que se encontró en el Alcázar de Baeza también en 1630, pues hay una copia a mayor tamaño que está en el retablo mayor de la Catedral de Baeza. Condición de reliquia a la que se une su condición de patronazgo, que ya no nos abandona y que va a convertir a la Virgen del Alcázar o va a resignificar a la Virgen del Alcázar como la imagen más venerada de la ciudad, Pedro, junto con el Cristo de la Lledra, y cerrando el círculo, no nos podemos olvidar, con esa vocación de conquista que había surgido también en 1227, junto a la veneración a María, que es San Andrés, ¿no? Y como estamos en la iglesia de San Andrés, pues creo que es un justo reconocimiento. Bueno, con esto yo creo que podemos pasar a la segunda parte. No quiero abusar tampoco de su tiempo. A los historiadores del arte nos dejan hablar y como no miremos el reloj, el público está perdido. O sea que prefiero mirarlo de vez en cuando. Que es su valor o sus significaciones iconográficas. Tenemos que partir de la base de que desde la Edad Media en adelante, pues el culto a la Virgen María se sostiene fundamentalmente en dos tipos de advocaciones fundamentales. Las dos vienen de la época bizantina, que realmente fue Bizancio el gran inspirador de las primeras imágenes de María, donde la tradición cuenta que allí pues, serían elaboradas por el mismísimo apóstol San Lucas, ¿no? Con lo cual pues, se les daba una condición realmente dignísima de veneración. Esas dos tipologías fundamentales son, la primera, la Virgen en Majestad, lo que llamamos la Virgen Teotocos, Virgen entronizada, ¿no? Virgen entronizada, Virgen trono de Dios, porque aquí lo que se produce es una asimilación de la cátedra, donde se sienta la Virgen, como lugar propio de los reyes. La Virgen como cátedra de Jesús y Jesús como rey, y van participando ambos de esa cuestión que convierte finalmente a María en la gran mediadora entre Jesús y los fieles y los hombres, ¿no? Bueno, pues muchísimas imágenes patronales en toda España representan este momento, la Virgen en Majestad. Pero hay otra tipología también de origen bizantino, y ya digo que la tradición atribuye a San Lucas, ni más ni menos, por eso San Lucas es el patrón de los pintores, entre otras cosas, que es la llamada Virgen Odigitria o Virgen Conductora. Bueno, ese nombre tan raro, lo que tienen los nombres bizantinos, ¿no? Yo, que me llamo Policarpo, es de origen griego y lo entiendo perfectamente, con lo cual, pues, ahí queda la cosa. Bueno, pues ese cuadro se conservaba en Constantinopla hasta que finalmente pues, la ciudad fue saqueada por los turcos, pero se veneraba en la iglesia de Odegón, que estaba en la calle de los Guías. Y entonces se unieron las dos cosas. Odigitria es conductora, es guía, ¿no? Se convierte en guía de la humanidad. Por eso la Virgen, que está de pie, que está en actitud de andar y acercarse al pueblo, sostiene al niño en su regazo y lo presenta.
Sobre esta imagen pues hay algunas variedades, especialmente se entrecruza con lo que llamamos la Salus Populi Romani, la Virgen de la Salud, o la Virgen del Popolo en Roma, que es una variante en la cual el niño mira mínimamente, ligeramente a la Virgen María y establece un contacto amoroso, ¿no?, propio de entre madre e hijo con él, pero sin olvidar esa función de la Virgen como conductora. Bueno, pues esta es la tipología que más se extendió a lo largo de la Edad Media, que nos ha dejado maravillosas representaciones. La Virgen de la Antigua, bueno, quizá la vocación, una de las frecuentes en toda España es precisamente la Virgen de la Antigua, que es una virgen también de conquista, es decir, aparece en Sevilla, por ejemplo, teóricamente donada por el propio Fernando III el Santo, pero es también la Virgen blanca de tantas catedrales góticas que preside el Parqueluz y que invita al pueblo a entrar al interior de la iglesia. Ese es el modelo. Ese es el modelo que sigue la Virgen del Alcázar. Modelo que tiene su correlato en otras imágenes marianas de la provincia de Jaén. Aquí he traído 3 imágenes que, bueno, por la Virgen de la Capilla, que es casi, no voy a decir nada todavía del tiempo en el que se hace la Virgen del Alcázar, lo voy a dejar para el final, pero diría que son más antiguas. Especialmente yo creo que la más antigua de Jaén, de la provincia, es la Virgen de la Peña, de Segura de la Sierra, y una magnífica Virgen del siglo XIV, la Virgen de la Coronada de Alcalá la Real, que cuenta la tradición que llevaba Alfonso XI en su caballo en la conquista de la ciudad. De nuevo, ¿no?, esa unión entre la conquista y la Virgen María, porque la Virgen María es la protectora y la garante del pueblo cristiano castellano, por así decirlo. Este es el modelo, pero con algunas variantes que tienen su significación. La primera, ya lo he más o menos anunciado, la media luna. La luna, el creciente lunar que está bajo los pies de la Virgen María. Creciente lunar que además está sobre una, y en esto iconográficamente es perfecto, está sobre una peana de ángeles que lo que hacen es elevarla directamente al cielo. Hay una asimilación entre María como Madre de Dios y María como Virgen de la Asunción que sube a los cielos. Y esto no es casualidad, porque es algo que si nos vamos a imágenes marianas del siglo XV y principios del siglo XVI, como pueden ver aquí, por ejemplo el caso de Pedro Berruguete, uno de nuestros más importantes pintores del siglo XV, el conocidísimo caso de Durero, ¿no?, su grabado, o esta magnífica Asunción de Juan Ramírez en la iglesia de San José de Granada, vemos que es bastante habitual representar la Asunción y coronación de Nuestra Señora con algo que hoy en día nos resulta poco, digamos, convencional, que es tener el niño en los brazos. Es decir, realmente cuando estamos venerando a Santa María del Alcázar, estamos venerando a una Virgen Madre que nos conduce, pero estamos también venerando a Nuestra Señora de Agosto, Nuestra Señora de la Asunción, y en ese sentido, chapó, porque es como tiene que ser. La Archicofradía de Santa María del Alcázar celebra su fiesta patronal el 15 de agosto. O sea, que coincide todo. Si es que al final las coincidencias están ahí por algo exactamente. Y ahora podemos entender mejor pues esta imagen que yo les ponía al principio, que no es la Santa María del Alcázar, pero que realmente responde a la misma devoción o a la misma vocación. Santa María del Alcázar como Nuestra Señora de la Asunción, como protectora y patrona de la ciudad de Baeza. Y una segunda precisión iconográfica, en este caso está más relacionada con el propio niño Jesús. Bueno, el niño y la madre y el niño, suelen llevar en la mano siempre algún tipo de objeto o atributo. Son muchas las variantes. Bien la madre, bien el niño, bien ambos. Puede aparecer la bola, representación simbólica del mundo, ¿no?, su condición como rey, en el caso del niño como rey de reyes y ella como reina y madre de la Iglesia. La manzana,
que es una alusión a la victoria sobre el pecado original. Un breve apunte, es que soy muy anecdótico, no lo puedo resistir, como en mis clases. ¿Por qué la manzana en el pecado original? Pues porque la palabra pecado en latín es malus, como manzana, ¿no? Como manzana en latín. Manzana en latín es mal. Y de ahí, ¿no?, ese término. En ocasiones la pera es un fruto por su dulzura que alude a la salvación. En ocasiones la granada, que representa a la Iglesia, porque la granada está llena de muchos granos y entonces es como lo uno en lo múltiple, ¿no? Todos somos Iglesia, todos nosotros somos Iglesia, pero la Iglesia es una, ¿no?, realmente, o un libro referido a las Escrituras. En el caso de la Virgen del Alcázar, la Virgen lleva un cetro como reina, pero el niño, bien lo saben ustedes, lleva un ave. No es el único caso. Aquí he traído alguno, como en Jerez de la Frontera no se complicaron la vida, la llamaron la Virgen del Pajarito, directamente. Y en Cumbres de San Bartolomé tampoco, ¿no? Pero normalmente se les pone un nombre un poquito más trabajado, ¿no? Como en nuestro caso, ¿no? Como la Virgen Blanca de San Pedro de Huesca. ¿A qué obedece ese pajarito o ese ave que vemos ahí? Bueno, pues las interpretaciones son realmente múltiples y todas realmente son maravillosas. Es atributo de María. A María la imprecamos siempre como Ave María, pero es porque ave es lo contrario de Eva. Es Eva puesto al revés. Es la nueva Eva que, igual que una nos condena, la otra directamente nos salva. Entonces, a María se le asimila al ave, al pájaro. Otras veces es el alma del pecador, ¿no? Hay un precioso salmo de la Biblia que aquí pueden ver representado, escrito: escapó nuestra alma como una avecilla al lazo de los cazadores, rompióse el lazo y fuimos liberados. A veces puede referirse a este salmo. Otras veces es una forma de marcar la humanidad y divinidad de Cristo y además el nuevo papel evangelizador sobre la normativa del Antiguo Testamento. Ahí el pseudoevangelio de San Mateo cuenta una curiosísima anécdota. El niño Jesús se entretiene en hacer 12 pajaritos de barro en sábado. Claro, eso estaba prohibido. Entonces San José le regaña. Y bueno, pues el niño asume que todavía tiene que respetar la ley mosaica, pero da una palmada y los pájaros cobran vida y se van por ahí, como los apóstoles, a evangelizar y a proclamar la palabra de Dios. Sin embargo, quizá las simbologías más abundantes son la paloma como símbolo del Espíritu Santo, que todos conocemos perfectamente, y que el papado a partir de 1905 ya convirtió en algo canónico, es decir, tal como se debe representar siempre. Y en segundo lugar, el pelícano, ese ave de todos conocido que se pica en el pecho para alimentar directamente a sus crías, símbolo del sacrificio, la redención por la sangre y por tanto símbolo de la propia pasión de Jesucristo. El niño Jesús está jugando con un pelícano. Un pelícano, si nosotros fuéramos zoólogos, diríamos que de pelícano nanay, ¿no? Cualquier parecido con la realidad sería pura coincidencia. Pero realmente sí, el pájaro está vuelto y se está picando el pecho. Se está picando el pecho directamente. Es como el niño de la espina. Cuando el niño Jesús está jugando en el taller de su padre y se pincha una espina, es premonición de la pasión. Aquí el pelícano es también premonición de la pasión. En una sola imagen nos estaban hablando de la maternidad, de la humanidad y divinidad de Jesús y del drama redencionista. Con lo cual, pues creo que es un maravilloso ejemplo de integración a nivel o como valor iconográfico. Bueno, y ya en tercer lugar,
voy a hablar del intrínseco valor artístico, que es realmente de lo único que debería haber hablado como historiador del arte, pero bueno, lo dejo para el final. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues aquí no vengo a desvelar un misterio, que me parece insondable, y creo que los misterios está bien que lo sean y que lo sigan siendo, sino hacer una gran pregunta. ¿Es Santa María del Alcázar la primitiva imagen de la Virgen María hallada bajo la campana? ¿Sí o no? Para nuestros corazones sí, sin duda alguna. Desde el punto de vista devocional y desde el punto de vista emocional no lo ponemos en duda. Desde el punto de vista histórico, artístico, ya es otra cosa. Cabe preguntarse, ¿o no? ¿Han estado tomando el pelo durante siglos? Martín de Ximena Jurado y compañía, ¿o es que a lo mejor pudo haber alguna imagen primitiva del siglo XIII? ¿O incluso anterior al siglo XIII? Bueno, pues voy a poner un ejemplo indirecto, pero muy baezano, porque si no, no lo veríamos tan claro, ¿no? Realmente. La Virgen del Rosel, la Virgen de la Yedra. La primitiva imagen de la Virgen del Rosel era una imagen en piedra, una imagen clara del siglo XIII. Imagen que, por desgracia, en los 60 se llevó a la Casa de Ejercicios Pío XII y, como los pajaritos de barro del Niño Jesús, terminó volando. No sabemos dónde se fue volando, ¿no? Y eso que era pesada, ¿no? Ojalá algún día la podamos redescubrir. ¿Qué pasa? Pues que cuando en la romería, bueno, más que romería, entonces no eran todavía romerías, como el Cristo de la Yedra, como siempre hacía falta que lloviera o que dejara de llover todos los años, subía a la ciudad, pues llega un momento a partir del siglo XVIII en que se hace una imagen de vestir pequeñita de la Virgen, que es la que va a acompañar al Cristo de la Yedra a la ciudad. Y entonces surge esa segunda imagen de ahí, que tampoco se conserva, porque fue destruida en la Guerra Civil. Y actualmente tenemos nuestra devotísima y queridísima, sin quitarle ningún mérito, todo lo contrario, actual Virgen de la Yedra. ¿Por qué? Porque las imágenes, de alguna manera, lo que hacen es asumir como propia la historia pretérita, la historia pasada. Entonces, no sabemos, a ciencia cierta, si hubo una imagen anterior de María Santísima del Alcázar del siglo XIII o incluso anterior, pero yo creo que sí, que hay muchísimas posibilidades de que fuera así. Nosotros tenemos que basarnos en las evidencias y tenemos pues fundamentalmente un tipo de evidencia visual. Si nosotros hacemos un repaso mínimo por tipologías de imagen de Virgen conductora o digitria desde el siglo XIII al siglo XVI, pues podemos ver que hay bastantes diferencias, ¿no? Desde esas primeras imágenes en piedra del románico, principios del gótico, muy asentadas, muy estáticas, a cómo el siglo XIV inventa el contraposto y casi que las tuercen, ¿no? Literalmente. Bueno, eso es para darle vida a la imagen, no es que el escultor no sepa hacerlo, exagera el gesto de la cadera para que la imagen parezca que anda, ¿no? Que parezca más real. Lo que pasa es que se le va un poco la mano, ¿no? En la mayoría de las imágenes del siglo XIV, bueno, hay algunas que es que parece que viene del fisioterapeuta, la Virgen María, directamente. El siglo XV busca la realidad absoluta en los detalles y finales del siglo XV, pues aquí he traído una imagen como... no quería yo decirlo esta vez porque es que llevo unas cuantas conferencias aquí en Baeza que siempre que digo algo digo Baeza como Granada. La forma de celebrar el Corpus en Baeza, como se hacía en Granada. Granada saca un triunfo de la Inmaculada Concepción, el segundo triunfo de toda Andalucía en Baeza. No es casualidad, ¿no? Y aquí vemos esta imagen de 1500, es la Virgen de la... otra imagen de conquista, la imagen de la Virgen de la Alhambra que estaba colocada sobre la Puerta de la Justicia. Actualmente hay una copia y se guarda en el museo. Y le da un aire bastante evidente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque seguramente estamos hablando de una época bastante cercana. Pero bueno, no solo está la escultura, que ya nos da pistas, sino que está también fundamentalmente, bueno, algo que hoy en día
utilizamos mucho y que no se nos puede olvidar, que es la moda. Cuando vemos una película de época, si yo aparezco de personaje en una película ambiental en el siglo XVIII, así como voy ahora, pues estoy metiendo la pata hasta el Corvejón. Entonces, vamos a fijarnos en la vestimenta de la Virgen María. Y esta vestimenta de la Virgen María, con su brial, con su sayal ligeramente abierto sobre el pecho y por la forma de llevar abierto el manto, recuerda muy directamente, incluso en la cinturilla, ¿no? en la cinta que lleva sobre la cintura, recuerda muy directamente a las pinturas religiosas del siglo XV. ¿Qué le vamos a hacer? Es que la moda está ahí, la moda está presente. O la imagen es más antigua y le cambiaron la ropa, cosa que es difícil de asumir, o es que realmente estamos hablando de una imagen bastante posterior en el tiempo. Cuidado, que eso no le está quitando mérito, ¿eh? No vayamos directamente a eso. Pero es que es más, es que estamos en la sacristía de la iglesia de San Andrés. Yo había traído esta imagen porque no sabía dónde iba a ser la conferencia. Si lo llevo a saber, no la traigo, porque es que lo tienen ustedes, que no puede estar más a la vista. Es que en gran medida esta Virgen del Alcázar, y no es casualidad, viste como la Virgen María de las tablas de la iglesia de San Andrés. No es casualidad, primero por la coincidencia cronológica, y en segundo lugar porque yo creo que aquí está la clave para entender el problema, es que estas tablas de San Andrés, que provienen de la colegiata, se hicieron en torno a 1480, estamos hablando del último tercio del siglo XV, sabemos, por un tal Juan Sánchez de San Román o Juan Sánchez II, ¿no? Bueno, en esa misma época, en la propia catedral, hay un testimonio que nos dice que las tablas de la catedral se están haciendo por Francisco Sánchez, ven ustedes que hay muchos Sánchez por aquí, ¿no?, que le vamos a hacer, y por Martín Rodríguez, que venían de Sevilla, igual que Juan Sánchez de San Román. Es decir, Baeza, a finales del siglo XV, todavía no se ha conquistado Granada, entonces acudir a Granada era impensable. Cuando tiene que hacer una obra de calado, una obra importante, mira directamente a Sevilla. Mira al centro artístico más importante a su alrededor. Se podía haber ido a Ocaña, pero no había en Ocaña tan buenos pintores como en Sevilla, así que se van a Sevilla. Y ahí es donde yo creo que tenemos que empezar a buscar el origen de Nuestra Señora del Alcázar. El problema se complica además porque la Virgen del Alcázar no está exactamente como se pudo haber hecho a finales del siglo XV. Ha sufrido muchas transformaciones. Posiblemente era una imagen de retablo. Si se fijan en el perfil, no es una imagen concebida para sacar en procesión. Es una imagen para presidir un retablo, y en el siglo XVI seguramente tenía una tabla mucho más lisa y se le dio forma y se repolicromó seguramente para hacerla mucho más real. Luego la fortuna quiso que, como nuestra Virgen del Alcázar tiene un talle estupendo, pues cuando en el barroco deciden vestir a las vírgenes con telas, no hizo falta hacer lo que se le ha hecho a otras patronas, que es meter gubia, ¿no?, meterle hachazos a la madera y mutilarlas. Aquí no hizo falta, por fortuna. Pero es verdad que luego hay otros cambios importantes. Yo creo que se vuelve a policromar en el 18, a principios del 18, todo el azul del manto es del 18, claramente. Esas corlas, esos dorados que tiene al final el manto son también muy del 18. Y en 1770, para hacerla más real, más atractiva y más comunicativa con el pueblo, pues tanto al niño como a la Virgen se le colocan ojos de cristal. Eso implicaba quitar la mascarilla, ahuecar la imagen, meterle ojos y volver a cerrar. Entonces eso ha generado algunos cambios, y yo creo que por eso quizá también, frente al carácter un poquito más ingenuo y más primitivo del niño Jesús, el rostro de la Virgen está un poco más retocado y un poco más cercano a nuestros cánones de belleza propios del Renacimiento y del Barroco andaluz. Bueno, realmente deberíamos de buscar imágenes con un cierto parecido. Yo he hecho una pequeña
búsqueda que me ha llevado sobre todo al área de Sevilla y especialmente al círculo de Pero Millán, un magnífico escultor que se afinca en Sevilla en torno a 1480, él especialista en barro, sobre todo, pero deja su impronta en Sevilla capital y en muchos pueblos desde Sevilla hasta Badajoz. ¿Por qué? Pues porque la Iglesia Catedral de Sevilla tenía jurisdicción desde Cádiz hasta Badajoz. Tenía una jurisdicción bastante más amplia que la actualidad. A mí me resulta muy curioso comparar, por ejemplo, la postura del niño. El niño tiene exactamente la misma disposición, que es una postura además poco natural, bastante artificiosa, porque cruza una pierna sobre otra, casi al contrario de como lo haríamos de forma natural, ¿no? Es un signo de que ha habido un modelo común, seguramente, entre nuestra Virgen del Alcázar y la Virgen de Gracia de Ribera del Fresno o la Virgen de los Ángeles de los Santos de Maimona. A mí me gusta bastante más Santa María del Alcázar, lo tengo que decir. No es porque yo sea de aquí, que también, que lo soy, pero me parece mucho más resultona, pero es que el niño es clavado. Los niños son primos hermanos a no dudarlo. Con esto quiero decir también que esas intervenciones que se han hecho en los siglos XVI, XVII y XVIII le han añadido, es un IVA, es un valor añadido a la imagen, sin duda alguna. Alguna concomitencia, sobre todo he visto también con algunas imágenes del círculo de Jorge Fernández Alemán, pero Jorge Fernández Alemán yo lo considero un poco más moderno, un poco más cercano al Renacimiento. Nuestra María Santísima del Alcázar es una imagen muy bien concebida, muy elegante, con unas proporciones muy estilizadas, realmente, un cierto encanto gótico. Incluso con las transformaciones que tiene en el rostro, tiene algo de esa espiritualidad especial del siglo XV que buscaba una comunicación muy directa con la imagen, no porque la imagen sea bella, sino porque la imagen es expresiva, que es lo que se busca sobre todo, que sea lo más expresiva y comunicativa posible. Yo creo que en algún autor anónimo, yo creo que un poquito posterior a Pedro Millán, porque veo algunos avances claros hacia el Renacimiento, finales del siglo XV, muy principios del XVI. Y en Sevilla es donde tenemos que vincular la hechura, ¿no?, de esta magnífica imagen de María Santísima del Alcázar, que ha lucido durante siglos. Ha sido una alegría entrar a la iglesia y verla ahí directamente junto al altar mayor y que sigue luciendo y que sigue insuflando vida en los corazones de los baizanos. Y por mi parte, pues nada más. Muchísimas gracias por su atención. Menos mal que no es un concierto, porque si no tendría que repetir. O sea que, muchísimas gracias, de verdad. Sí. Bueno, yo creo que esta conferencia no puede calificarse de otra manera que no sea brillante. Bueno, pues. Muchísimas gracias por acercarnos de una manera tan clara, tan amena y tan baizana a la figura de Santa María del Alcázar, de nuestra patrona. Y bueno, creo que también ha quedado más que en esta clase magistral el valor y la categoría del expediente que entraña esta coronación canónica y pontificia. Y como muestra de nuestro agradecimiento,
pues nuestro hermano mayor le va a hacer entrega de un ejemplar de ese expediente que se presentó fantástico. y de una botella de aceite especial coronación, tanto para el ponente y como para el presentador. Muchísimas gracias. Hacer una copia del expediente. Wow. Una especial coronación también. Pues, sí, señor. Esto es como un santo óleo. Sí, sí, Esto es como un santo óleo. Pues muchísimas gracias. Gracias por Muchísimas gracias, de la verdad. presentación y nada, no tienes que buscarlo con Bueno, lo leeré con mucha... Hay una parte que conozco bien, pero lo leeré con muchísima atención y mucho cariño. Y sobre todo, muchísimas gracias también por este santo óleo que acaban de regalarme. Muchas gracias, de verdad.